Entonces, el objetivo fundamental de el curso de señales del segundo parcial se enfocaba y se basaba en poder resolver una señal con enfoque y una señal sin enfoque o desenfocada. Cuando ustedes colocaban evidentemente el parcial y miraban el temario, que es el que les voy a mostrar a continuación, ustedes encontraban que tenían que ejecutar evidentemente pues la multiplicación de unos valores, ¿cierto? Por la imagen original. Entonces existía una matriz que se basaba en este documento. Entonces el documento original lo que nos dice es, tome la convolución de matrices, donde esta matriz que ustedes tienen en la parte izquierda es una matriz de la imagen que la íbamos a tomar a blanco y negro y la íbamos a multiplicar por la matriz que enfocaba o desenfocaba. Entonces lo único que tenían que hacer era buscar la matriz de enfoque y la matriz de desenfoque, que ustedes sabían que eran estas dos, ya estaban por defecto dadas ahí, y encontrar los valores. ¿Qué particulares había que tener en cuenta? ¿O cómo resolvimos que era más fácil hacerlo? Pues con una convolución. ¿Por qué con una convolución? Porque si ustedes observan aquí había 9 posiciones y al hacer la multiplicación de dos matrices uno a uno, pues en realidad lo que estamos haciendo es realizando una convolución. Como ya tenían ustedes el algoritmo de convolución, bien sea con el que tenía MATLAB o con el que ustedes estaban desarrollando, pues iban a poder hacer esto fácilmente. Eso evidentemente es lo que hace acá la imagen cuando yo la toco. Entonces yo cargué una imagen, ¿cierto? Le doy una imagen cualquiera y a esa imagen yo la convierto en grises. Pero solamente voy a convertir en grises la parte que iba en rojo. ¿Listo? O algunos de ustedes tomaron ya el RGB to Gray, entonces este sí no les convertía la matriz, sino toda la imagen a una escala de grises. Sin embargo, no era tan difícil. Por ejemplo, nosotros lo que teníamos era que cuando tomaba la imagen, yo leía en imagen 3, como lo están viendo en el workspace, 3 matrices. Esas 3 matrices, pues yo les daba el nombre de red, green y blue. Cuando yo les doy el nombre de red, green y blue, pues automáticamente ellas tenían, pues evidentemente que era la primera posición de todas las matrices, la segunda posición y la tercera posición, que era un arreglo de 3 dimensiones. Yo tomaba y podía mostrar incluso la imagen en rojo, la imagen, o podía mostrar la imagen en verde y en azul, y al final lo único que tenía que hacer yo para poder encontrar cuál era la solución, como ustedes lo están observando en la parte derecha, que aunque no es tan evidente, ya vamos al finalizar a mirar el desenfoque, ustedes detectaban que en las partes de las esquinas, observen, al haber una suma, como ustedes lo ven aquí en el auxiliar del parcial, cuando ustedes se salían de la matriz completa, es decir, por ejemplo, solo tomaba 2 o 3 posiciones, o incluso 4 posiciones, pues evidentemente el valor que me iba a dar aquí era más pequeño. Y es lo que ocurre acá con esta imagen. Observen en las esquinas que al hacer la convolución los valores más pequeños están evidentemente en esos lados. Eso provoca, ¿cierto?, que en el momento en que yo le vaya a colocar en una escala de grises el número más pequeño entre 0 y 255, pues el 0 o lo más cercano al 0 sea el negro y lo más cercano al 255 sea el blanco. Manejan 8 bits para poder caracterizar esas imágenes. Entonces aquí básicamente lo único que había que hacer era recorrer, ¿cierto?, la matriz. Por ejemplo, en este caso, esta es la parte que me recorre única y exclusivamente donde está la matriz completa. Entonces me la recorría. Aquí yo tenía que utilizar un factor de acoplo, porque la original matriz que iba entre 0 y 1 de grises, ¿cierto? Debería convertirla entre 0 y 255 estaciones o estados. Bien, y luego le aplicaban matriz de convolución a esos dos resultados. Una vez tenía la matriz de convolución, lo único que hacía era empezar a ubicarla, ¿cierto? En la posición que yo considerara conveniente y ya está. Lo demás era simple y llanamente para poder manejar el índice en verde y en azul, pero para este caso no lo necesitaba. Bien, entonces luego lo único que hago es dibujarlo, ¿cierto? Y normalizarlo. Aquí hay una característica y es que había que normalizarlo. ¿Por qué? Porque si no les iba a dar casi siempre la imagen blanca. ¿Listo? En el momento en que la empezaban a trabajar, pues les daba solamente la normalización. Una vez tenían esa normalización, pues yo en mi caso la guardaba, ¿cierto? Y la segunda parte para enfocarla la utilizaba nuevamente. Entonces yo lo que hacía es cargaba, ¿cierto? Como la había llamado,
y la multiplicaba por otra matriz, utilizando exactamente el mismo algoritmo. Observen que aquí ya el algoritmo, como ustedes lo tienen, solamente tiene 3 líneas, mientras que en el anterior había 9, pero porque tenía evidentemente incluido al rojo, al verde y al blanco. ¿Qué características había que tener aquí en cuenta? Pues primero que había que normalizar siempre el blanco y negro. El blanco y negro eran los valores que por lo general a mí me provocaban problemas, entonces por eso necesitaba hacer una normalización. Y los resultados saltan a primera vista. Aunque inicialmente no los vean ustedes tan claros, observen las 3 imágenes. Claramente la imagen que está arriba, ya en una imagen en blanco y negro que yo todavía no la imprimí aquí a color, pues se ve totalmente desenfocada en la imagen que esté abajo y al aplicar nuevamente el algoritmo de enfoque no la recupero completamente, ¿cierto? Porque estoy haciendo un algoritmo de asocio entre los vecinos, pero alcanzo a hacer alguna recuperación de algunos bordes o un enfoque un poco más interesante. Ese era el objetivo fundamental de la práctica. Ahora, ¿cuál decidir qué iba a tomar o no? Pues Profe, evidentemente, dígame. digamos, en la desenfoque a veces no se notaba tanto, pero yo siento que era más como por la resolución de la imagen. Puede ser, pero se empieza a notar una fineza en la imagen, ¿cierto? Como la típica definición de la imagen de televisión, ¿cierto? Que usted empieza a aumentarle y a quitarle los valores. Y aunque no se notara tanto, ¿listo? Posiblemente tenía que ver con la cantidad de píxeles o con que la imagen, por ejemplo, tuviese casi siempre rojo o casi siempre azul o casi siempre verde. Entonces, dependiendo de la imagen también, pues, podría notarse o no notarse. Esa es la razón fundamental por la cual ustedes tenían que decidir si tomaban una u otra imagen, pues, para trabajarla. En mi caso, por ejemplo, yo tomaba la imagen no original, sino la imagen que tenía enfoque, porque resaltaba los bordes y los bordes me permiten a mí detectar, ¿cierto?, posiciones específicas. La de desenfoque, pues yo intento por lo general no utilizarla, a no ser que vaya a hacer un tratamiento de arte o este tipo de cosas, pero pues no era el caso. Bien, no sé si más o menos eso entendieron lo que había que hacer. En realidad era muy sencillo, ¿cierto? Pero la aplicación de la convolución en este tipo de casos me parece que llama la atención porque ustedes ya saben para qué sirve. Bien, este es uno de los miles de ejemplos. Pudiesen haber hecho con señales de audio también, se han podido hacer con una señal de audio, se ha podido hacer con otro tipo de señales, no importa. Lo importante es que al final la convolución se convierte en un proceso, ¿cierto? En donde multiplico y divido, perdón, multiplico y sumo todos los resultados pues, que me parecen a mí convenientes. No sé si tengan alguna duda hasta ahí de qué era lo que les tenía que dar. Sí, profe, una pequeña, pero es más con una función del MATLAB. Sí, señor, ¿cuál necesita? Es que estuve leyendo respecto pues, al manejo de la imagen y al momento de trabajarla encontré la función uint8. Sí, Pero, pero pues también había una con uint16 que hablaba sobre los bits de la imagen. Pero no, o sea, me perdí un poco ahí porque es que lo único que me salía era una imagen en negro al momento de modificar la función. sí, lo que ocurre es que recuerde que cuando usted escala en 8 bits, van en números de 0 a 255, pero si lo llega a escalar de 0 a 16 bits, va entre 0 y 32.000 aproximadamente, creo que un poco más de 64.000. Sí, entonces, pues claro, cuando usted le va a dar a la imagen, si no la normaliza antes de poderla colocar, evidentemente que le va a dar o valores muy grandes, blancos, o valores muy bajos, negros. Ah, ok, Tiene que ver con profe. la normalización. Es algo así como cuando normalizábamos en una ADC la señal, ¿no? Si nosotros normalizamos en una ADC la señal y le dejamos, por ejemplo, en la cuantificación, que eso lo van a mirar ustedes después, en una cuantificación de microcontrolador, yo le tengo 10 bits para hacer el ADC, pues él me toma 1024 datos. Pero si ya le tengo menos bits, 8 bits, por ejemplo, me toma 255 posibles escalas. Es para que pueda detectar cuál es la posible escala. Y eso me da la fineza, ¿cierto? Del color exacto que va a tener la imagen. Pero es básicamente solo una definición de variable. Ah, ok, profe. Gracias. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta.